entendimos que nuestros pecados nos podían condenar. Entendimos que no merecíamos la gracia de Dios. Pero cuando llegamos a Cristo, Cristo se convierte en el refugio de nuestras vidas. Que aunque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, corrimos a los pies de Cristo, y Cristo se convierte en el refugio de todo aquel que viene a Él. Que aunque merecíamos la muerte, pero cuando llegamos a Cristo, Cristo nos recibe, nos dice: era por ignorancia, era porque no me conocía, era porque no tenían entendimiento, y nos convertimos en un refugiado de Cristo. Josué capítulo 20, versículos 1 y 2. Vamos a leer entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habló Jehová a Josué diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: señalaos las ciudades de refugio, de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se para que se acoja allí el homicida que matase a alguno por accidente, a no sabienda, os servirá de refugio contra el vengador de la sangre. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hablar en esta mañana bajo el tema ciudad de refugio. Dígale que tiene a su lado: ciudad de refugio. Gloria a Dios. Acabamos de leer un texto bíblico en el libro de Josué, y este libro viene a consumar lo que Dios estableció a través de Moisés. Dios le habla a Moisés, y Josué es el que tiene que ejecutar la orden. ¿Qué significa una ciudad de refugio? Significa que cuando Dios está dándole las órdenes a Israel y a Moisés para que se establezcan en la tierra prometida, Dios le habla a Moisés, le dice: Moisés, cuando habiten en la tierra y cuando pasen a la tierra prometida, ustedes van a establecer 6 ciudades de refugio. Y ahí es donde queremos centrarnos en esta hora, para que nosotros podamos entender qué significaban esas ciudades. Esas ciudades estaban administradas por los levitas, sacerdotes, levitas, gente que le tocaba ministrar las cosas santas de Dios. Había una característica en esta ciudad, que esta ciudad iba a servir como un refugio para todas aquellas personas que, escapando de la muerte, pudieran llegar ahí corriendo y establecerse en esa ciudad, y en esa ciudad nadie lo podía matar. Recuerden que la ley establecía que si alguien mataba a alguien, había que matarlo también. La ley establecía pena de muerte. La paga del pecado era la muerte. Pero habían algunos casos, que son los casos que en esta mañana nos competen a nosotros, que en los casos cuando una muerte era accidental, lo que es una muerte que es sin intención, era cuando alguien estaba arando la tierra y mataba a alguien, cuando alguien estaba limpiando o estaba haciendo algún trabajo doméstico y por accidente causaba la muerte de una persona. El familiar, que era el familiar del muerto, tenía que matar al que mató a la persona, y de esa manera se vengaba la muerte. Quiere decir que las ciudades de refugio eran ciudades específicas para gente que había cometido un delito o cometido una falta, pero sin intención. Esa persona, acabando de matar a la persona, tenía que soltar el hacha, soltar el machete, la escaldilla, el asadón, y salir corriendo de su ciudad y correr lo más que pudiera y entrar en una ciudad de refugio, porque el familiar lo podía perseguir y matarlo en el camino y no iba a ir preso, no le pasaba nada. Si le preguntaba: ¿por qué lo mataste? Porque él mató a mi familiar, y simplemente quedaba saldada la deuda. Quiere decir que la persona, para poder salvar su vida, tenía que correr duro, tenía que esforzarse, tenía que ser diligente, tenía que huir con prontitud, y si lograba llegar a la ciudad de refugio,
llegaba y llegaba a donde estaba el levita y le decía al levita o al sacerdote: vengo huyendo porque maté a alguien, y enseguida estaba bajo la protección de los que estaban a cargo de la ciudad. Quiere decir que si llegaban los vengadores no le podían hacer nada. Si venían la gente que querían asesinarlo, no lo podían tocar, y de esa manera la gente prolongaba la vida y de esa manera la gente vivía. Era una gracia de Dios en el tiempo de la ley, era una revelación de la gracia. ¿Y qué tiene que ver con nosotros en este tiempo? Que allí se está reflejando un misterio, se está reflejando que a pesar del juicio y a pesar de la ley que era severa, había misericordia en ese tiempo. Aparte de la misericordia, era una figura de lo que significa hoy la salvación, y era una figura de lo que significa la gracia de Dios, porque la gente que llegaba allí llegaba protegido, pero había una condición. ¿Cuál era? No podía salir de esa ciudad, tenía que vivir allí, no podía escaparse de allí, allí tenía que permanecer. Ahora, esto trayéndolo al tiempo de nosotros, tiene que ver con nuestra vida y tiene que ver con el evangelio. Porque nosotros, dice la Biblia, que antes éramos pecadores, pero ¿cómo era el pecado de nosotros? Por eso es que la Biblia hace una diferencia de lo que es un pecado deliberado a lo que es un pecado en el caso de transgredir la ley de Dios por ignorancia. Vea que son dos cosas diferentes, aunque los dos son pecados. Pero ¿qué dice la Biblia? Cuando habla en el libro de Hebreos, dice que Dios, pasando los tiempos de nuestra ignorancia, manda a todos los hombres que se arrepientan en todo lugar. Está hablando de una ignorancia en la antigüedad. Porque ¿qué pasa? Cuando éramos mundanos, nosotros ignorábamos los principios de Dios. No entendíamos qué era el pecado. Para nosotros el pecado era deleite. No, yo estoy disfrutando mi vida, yo tengo que gozarme. Para nosotros el pecado era un deleite y no lo veíamos como una ofensa a Dios. Cuando nosotros llegamos a Cristo y tenemos conocimiento de lo que es pecado, es que entendemos cómo nosotros ofendíamos a Dios. Es que entendíamos que lo que estábamos haciendo era malo. Es que entendíamos que la vida que llevábamos no era correcta delante de Dios, que era una vida apartada de Dios, que habían ofendido a Dios, que humillábamos a Dios, que le dábamos la espalda a Dios, que fuimos rebeldes, que fuimos desobedientes, que fuimos gente malvada, perversa, en muchos casos abominables delante de Dios con nuestros pecados. Pero cuando llegamos a Cristo es que nos damos cuenta de eso. Cuando llegamos a Cristo es que entendemos lo malo que estábamos haciendo, qué tan desviados estábamos, qué tan mal estábamos, qué tan descarriados estábamos de los caminos de Dios. Entonces ese conocimiento, cuando llega a nuestra vida y llegamos al camino del evangelio, entendemos que merecíamos muerte. Entendimos que nuestros pecados nos podían condenar. Entendimos que no merecían la gracia de Dios. Pero cuando llegamos a Cristo, Cristo se convierte en el refugio de nuestras vidas. Que aunque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, corrimos a los pies de Cristo. Y Cristo se convierte en el refugio de todo aquel que viene a Él. Que aunque merecíamos la muerte, pero cuando llegamos a Cristo, Cristo nos recibe, nos dice: era por ignorancia, era porque no me conocía, era porque no tenían entendimiento, y nos convertimos en un refugiado de Cristo. Por eso, si nosotros entendemos en calidad de refugiado, entendemos que merecíamos la muerte. En calidad de refugiado, entendemos que podíamos haber muerto en el mundo. Solamente imaginemos por un instante ¿qué día usted aceptó al Señor? ¿Cuál fue ese día? Ese mes, ese año que recibimos a Cristo como Salvador. Y solamente imagínese por un momento qué hubiese pasado si un año antes, cuando usted estaba o yo en su pleno apogeo de pecado, haciendo cualquier cosa que no agradaba a Dios, hubiésemos muerto en esos delitos y en esos pecados. A veces hay que recordar un poco de a dónde venimos, porque cuando llegamos a Dios, algunas veces no valoramos lo que significa Jesucristo para nuestras vidas. Y nosotros tenemos memoria de recordar de a dónde venimos. Por ejemplo,
gente que estaba en el alcohol. ¿Qué hubiese pasado si en una borrachera de esa hubiese perdido la vida? Gente que en la droga hubiese perdido la vida. Gente que en su promiscuidad le hubiesen pegado un SIDA, una enfermedad terminal, un infarto, una muerte súbita. Estuviéramos condenados eternamente en el lago de fuego que viene luego. Pero ahorita mismo estuviéramos en el infierno. Estuviéramos viviendo las consecuencias de nuestros pecados. ¿Y cómo nos veía Dios? Tenemos que ver cómo Dios nos mira. Dios, cuando nos veía en esos pecados, Dios veía, era unas almas ciegas. Veía, era gente ignorante. Veía personas que estaban en lo malo, pero no de una manera abierta, sino que era por ignorancia de las cosas de Dios. Por eso es que la Biblia dice que si pecamos deliberadamente, ya la sangre de Cristo y la sangre del pacto ya no tiene más oportunidad sobre nuestras vidas. Una cosa es cuando pecamos siendo inocentes o siendo ignorantes de las cosas de Dios, y otra cosa es pecar deliberadamente. La Biblia es clara, dice que ya no queda más sacrificio por aquellos que pisotean la sangre de Cristo. Así que cuando uno llega al Evangelio de Dios, uno se da cuenta de que estábamos en el mundo, estábamos en el pecado, estábamos en la ignorancia. Y literalmente cuando corremos a Jesús, Él está abierto, el levita de los levitas, el sacerdote de los sacerdotes, el refugio de los refugios. Veía cómo veníamos corriendo, huyendo del mundo, huyendo del pecado, huyendo de la muerte, huyendo de lo que nos perseguía. ¿Y cómo nos recibió Jesús? Nos recibió con los brazos abiertos, nos recibió con amor. Quizás la muerte llegó a nuestra puerta y Él le dijo: muerte, ya no tienes autoridad sobre él, ya no tienes autoridad sobre ella, porque está en mi refugio. Llegó a mi ciudad, llegó a mi campamento, y en la jurisdicción de Cristo la muerte no tiene potestad sobre nosotros. Por eso es que Cristo dijo que la muerte no tiene autoridad sobre nuestras vidas, porque corrimos a Él, nos refugiamos en Él. Debemos entender esto desde el punto de vista de cómo pasó en aquel tiempo. Porque una de las cosas que yo veo aquí es que cuando estos hombres mataban, ocurría un homicidio, ellos entendían que era sin culpa. Quiere decir que en su corazón, a pesar de que habían cometido un homicidio, había un dolor en su corazón, como diciendo: yo no lo quería hacer, fue un accidente, yo no quería fallar, yo no quería hacer eso. Y ese debe ser el espíritu que ronde en la vida de cada corazón y de cada mujer. Hay gente que se deleita en el pecado, hermano. Yo no sé cómo hay gente que cuando hablan de su vida pasada, como que se le hace agua a la boca. Hay gente que cuando habla de su vida pasada pareciera que se deleitaran de lo que hacían en el mundo, y lo cuentan con un orgullo y con una satisfacción, y lo cuentan con una altivez. No, porque yo sí mataba gente, porque yo corté cabeza, porque yo hice esto. Mire, cosa vergonzosa hablar de ese pasado. He escuchado hermanas contando testimonios: no, porque yo me acostaba con 5 o 6 hombres, porque yo era prostituta, porque yo esto. Hermano, no debemos deleitarnos en el pecado, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Más bien, del pecado debemos recordarnos con dolor. El pecado para nosotros debe ser dolor. El pecado para nosotros debe ser vergüenza. Pero antes, yo me acuerdo cuando yo acepté a Cristo, hermano, el que grababa un CD contando su testimonio era famoso. Así Dios no lo usara, así no echara fuera demonios, así nada más por contar un testimonio que cortó cabeza, que estuvo preso, que era malandro, que le decían el tal, y que hacía esto y que hacía aquello, ya lo invitaban a predicar. No, vamos a invitarlo, ese hombre tiene un testimonio terrible.
¿Sabe que es un testimonio poderoso? Un testimonio que me diga a mí que ese hombre es santo, que esa mujer es santa. Eso para mí sí es un testimonio. Que diga que Dios lo usa, que diga que Cristo lo cambió. Ese sí es un testimonio. El testimonio de Jesús de Nazaret, que fue a la cruz del Calvario, que murió por nuestros pecados, que no falló, que no pecó, que no le falló a nadie. Eso sí es un testimonio. Un testimonio es que murió y resucitó y que también puede dar vida. Eso es un testimonio poderoso, el de Cristo Jesús. Y mucha gente tuvo fama nada más por el testimonio, pero el testimonio habla de lo que hizo Satanás, y cuando tú hablas de Cristo, tú hablas de lo que Él hizo en tu vida. Por eso vea la característica. La persona cuando cometía una falta y no era intencional, tenía un dolor o un arrepentimiento, un compungimiento de que no fue con intención lo que hizo. Ese dolor debe estar en nuestras vidas. Ese sentimiento debe estar en nuestros corazones. Padre, yo no te quise ofender. Señor, yo lo que hacía era por ignorancia. Pero si estamos aquí en este camino y todavía tenemos los pensamientos del mundo, o todavía nos deleitamos con las cosas del mundo, entonces no hay un verdadero arrepentimiento. Porque un arrepentimiento es cuando hay un dolor en el corazón por haberle fallado a Dios. Hay gente que han caído en pecado, hermano, y ellos no confiesan. Se van a perder. Hay gente que hace cosas malas y no lo confiesa. Pero yo he visto gente que me ha tocado ministrar a ellos, que han caído en pecado de fornicación, de adulterio, cosas como esa, y esa persona sienten un dolor tan grande que no pueden ni hablar para confesar ese pecado. Personas que han caído, hermano, en falta y lloran diciendo que le fallaron a Dios. Para ellos es un dolor muy grande haberle fallado a Dios. Eso es un verdadero arrepentimiento. No el que viene deportivamente: pastor, pequé, dígame cuántos meses son de disciplina, avíseme cuando termine, como si pasó cualquier cosa. El arrepentimiento es algo más profundo. Una de las cosas que llama la atención, que una vez que ellos identificaban que era sin culpa, ellos eran diligentes en correr. Tenían que salir corriendo. Ahí no podían esperar para mañana. Ahí no podían decir la semana que viene me voy. Ahí no podían decir voy a pedir confirmación de Dios. Era su vida que estaba en peligro. Todo hombre y toda mujer que sabe que Jesucristo es el refugio para su salvación, tiene que correr a los pies de Jesús. No puedes esperar, no puedes ir lento, no puedes ir poco a poco. Es corriendo que tienes que llegar. ¿Por qué razón tienes que correr? Usted no ve que la gente, el diablo lo engaña poco a poco. Hermano, poco a poco. Ya yo acepté al Señor. Poco a poco es que tengo que dejar esto y poco a poco aquello. Y ese poco a poco lo que hace es prolongar la vida de pecado. Un hombre que mataba a alguien salía corriendo a una ciudad de refugio y detrás de él venían los asesinos. Por eso es que no se podía parar en el camino. Por eso es que no se podía detener a dormir. Por eso es que no se podía detener a beber agua. Por eso es que no se podía parar a descansar. La iglesia de Cristo debe entender que ahora mismo no es tiempo de dormir, no es tiempo de descansar. Si usted salió ya y está rumbo a la ciudad de refugio, que es la nueva Jerusalén, usted no se puede parar en el camino. Es tiempo de correr, sabiendo que tenemos enemigos detrás de usted, tenemos enemigos detrás de cada uno de nosotros. Yo le voy a decir quién lo está persiguiendo a usted para matarlo. Yo le voy a decir quién te viene persiguiendo a ti, porque vea, cuando alguien cometía un homicidio, lo perseguía el familiar del muerto. Así que este hombre estaba buscando de ser asesinado porque había un homicidio que lo relacionaba. Y ese pecado que tú cometías cuando estabas en el mundo tiene familiar y tiene doliente. Demonios que salieron de ti, demonios que salieron de mí. Los demonios dicen: volveré a la casa de donde salí. Y dice que busca 7 demonios peores
¿Sabe quién te está persiguiendo? El mismo demonio al que tú te le soltaste. El que estaba en la prostitución te está persiguiendo. El que salió de la vanidad lo está persiguiendo. El que salió del homosexualismo, el homosexualismo te está persiguiendo. El que salió de la ira te está persiguiendo. Así que corre a la ciudad de refugio, porque te están persiguiendo para darte muerte. Alguien alaba a Dios en esta mañana. Si usted no sabía, sépalo. El que salió de la pornografía, eso es lo mismo que te va a perseguir. Si no, pregúntele a los que se sentaron a descansar. Pregúntele a alguien que se enfrió, alguien que se paró un momentico, alguien que dejó de orar una semana. ¿Qué lo vuelve a agarrar? Lo mismo que le afectaba antes. Hay gente que han tenido victoria por mucho tiempo, y el día que se pararon, el día que se relajaron, el día que dijeron, no, yo esta semana no voy, la otra semana, bueno, voy a ver, y la otra le voy a pedir confirmación a Dios, listo, empieza a acercarse hacia su vida todos esos espíritus malignos que de alguna manera u otra estuvieron en su vida pasada, lo vuelven a perseguir nuevamente. Por eso cuando hablamos de la ciudad refugio, tenemos que ser inteligentes, tenemos que ser constantes, y no solamente eso, tenemos que perseverar. Hay un hombre en la Biblia llamado Simeí. Esa historia está en el libro de Primera de Reyes 2, 36 al 37. Yo le voy a contar la historia. Este hombre, cuando David iba huyendo de Absalón, en algún momento de la historia, él va huyendo con su familia y va corriendo por cierto lugar, y Simeí, viendo la debilidad y la fragilidad del rey, se levanta contra él. Y Simeí le dice, empieza a maldecir a David. Imagínate, una cosa increíble. David, que no le tenía miedo a gigantes, no le tenía miedo a ejércitos, no le tenía miedo a nada. Empieza este hombre a lanzarle piedra, a lanzarle tierra y a maldecir al rey David. Y David iba por la montaña huyendo, y el hombre iba por el otro lado maldiciendo, gritando, insultando y desafiando al rey David. David andaba tan afligido que uno de sus hombres le dice, rey, ese hombre lo está maldiciendo, deme la orden y lo mato ya. Y David dijo, no, déjalo, porque si Jehová permite que me maldiga, allá él. Lo dejó tranquilo. Una orden nada más era suficiente para que ese hombre estuviera muerto por cualquiera de los guerreros de David. Pasa un tiempo y David retoma el reinado, porque ya sabemos que Absalón lo mata, y David vuelve otra vez. Cuando David vuelve, ¿sabe quién sale a recibirlo? Este hombre llamado Simeí. Oh, mi rey, perdóneme, discúlpeme. Oye, lo que pasa es que, oye, hubo un lapso mental ahí. Y David, hermano, era un hombre con un corazón tan tremendo que, como estaba retomando la vida de Dios, hoy no va a haber muerte en Israel. Hoy no va a haber muerte, hoy es una victoria. He retomado en paz, he venido con mi familia, déjenlo quieto. Y ese hombre abusa de la gracia de Dios. Por eso es que usted y yo no podemos abusar de la gracia del Señor. Una vez que fuimos perdonados, una vez que fuimos lavados, una vez que fuimos restaurados, ¿cómo hay cristianos que siguen jugando con el pecado, siguen jugando con su salvación, siguen jugando a ser evangélicos? No juegues con la gracia de Jehová. Aprovecha la gracia de Dios y el refugio de Cristo y no te apartes de él. No juegues con tu salvación. A su nombre. Se meten y se salen. Están 2 meses en el evangelio y 3 meses en la calle. Están en el evangelio de enero a julio, y de julio a diciembre se descarría. No, la gracia de Dios hay que aprovecharla. Cuando David muere, David se acuerda de Simeí y le dice a Salomón, el hombre es peligroso. Ese hombre es un falso, es un hipócrita. Va a esperar cualquier debilidad en ti para levantarse contra ti, como lo hizo conmigo. Así que no lo deje descender vivo al Seol. Wow, le dio una responsabilidad, mátalo. ¿Qué hizo Salomón? Salomón era un hombre sabio.
Un hombre que llega al reinado con sabiduría y manda a llamar a Simeí. Vea lo que significa una ciudad de refugio. Lo manda a llamar, tráiganmelo. Y le lee la cartilla. Acuérdate que maldijiste a mi papá. Hoy mismo te tenías que morir, pero no te voy a matar. Quédate en Jerusalén, en una ciudad de refugio. Pero escucha bien, no salgas de la ciudad. El día que saques un pie de la ciudad, eres hombre muerto. Yo pienso que uno puede estar viendo mal a Simeí, pero yo pienso que la vida de nosotros se convierte como en la vida de Simeí. Porque no hay nadie aquí que no haya pecado. No hay nadie aquí que no haya ofendido a Dios. No hay ni uno aquí que no se haya salido del orden de Dios. No hay nadie aquí que no haya cometido falta, haya cometido errores y se haya apartado de los caminos de Dios. Y Dios nos está dando una oportunidad por su gracia, por su misericordia. Pero ¿qué quiere Dios de nosotros? Que perseveremos. Que si estamos en una ciudad de refugio, que es Cristo, no te salgas del refugio, no te salgas del lugar seguro, no te salgas de tu cobertura. Que tu cobertura significa vida eterna, tu cobertura significa salvación. Estar en la iglesia, estar en el camino de Dios es una cobertura para todos los hombres, todas las mujeres de Dios. Esa fue la sentencia. Quédese allí y no salga de allí. Es la misma sentencia para nosotros. Llegaste al camino de Dios, no te salgas, no te devuelvas, no saques un pie hacia afuera. Aparte de que estamos viviendo el último tiempo, Satanás puede aprovechar, porque allá afuera lo que está esperando es la muerte. Pasaron 3 años, diga conmigo, 3 años. Y este hombre, dice la Biblia, que a Simeí se le fueron unos esclavos a tierra de Gad, que era donde vivían los filisteos. Este hombre, como bien pasado 3 años, él dijo nada. Este hombre se le olvidó a Salomón. Porque nosotros tenemos un problema muy grave, los cristianos y el ser humano, que a nosotros se nos olvida rápido las cosas. Se nos olvida de dónde venimos. Se nos olvida de dónde salimos. Se nos olvida quién fue que nos sacó. Se nos olvida muchas cosas importantes. 3 años pasaron y se fueron unos esclavos a tierra de los filisteos. ¿Qué hizo Simeí? Agarró, se montó en su asno y se fue a tierra de Gad a buscar sus esclavos. Lo trajo y volvió a su ciudad y se quedó allí como si nada hubiese pasado. Pero, dice la Biblia, le fue dado aviso a Salomón. Le dijeron: mire, el hombre que tú le pusiste como condición que no saliera de la ciudad, el hombre salió de la ciudad. ¿Qué es más importante para ti? ¿Qué era más importante para Simeí? ¿Un par de esclavos o su propia vida? Tenemos que pesar en balanza. ¿Qué es más importante para nosotros? La salvación, la vida eterna que Cristo nos da, o el pecado, el mundo, o no aguantar una pequeña prueba, una pequeña lucha, una pequeña batalla. Yo no sé cómo tú ves la prueba y cómo tú ves la lucha, pero la prueba es para Dios probarte a ti de qué tú estás hecho. Es para preparar tu carácter, es para prepararte a ti como hombre de Dios y mujer de Dios para un ministerio. Para eso son las pruebas. Por eso es que tienes que resistir y no huir a tierra de Gad, no salir a tierra de Filisteo, porque puede ser tu muerte. Y tu sentencia de muerte está sellada si sacas un pie del evangelio. A su nombre, gloria. Este hombre salió, lo mandaron a llamar, ven, y le dijeron: mátalo. Y hasta ese día estuvo vivo. ¿Usted sabe cuántos testimonios hay de personas que el día que se descarriaron el diablo lo mató? Hay gente, la mayoría se descarría y vuelve. Se descarría y vuelve, o dura meses y años en el mundo. Pero hay gente que el diablo sabe el nivel de peso que tiene. Saben el daño que han hecho en el mundo de los espíritus. Saben qué oportunidad tendría Satanás contra alguien que tiene un llamado y un propósito fuerte. Yo a veces yo mismo me pregunto, yo humanamente hablando, ¿qué sería de mi vida si yo me aparto de Dios? Y yo analizo la guerra espiritual.
los demonios, la liberación, las cruzadas, cuántos pactos, cuántos altares reventados, cuántos quebrantamientos de brujería, cuánta hechicería, a cuánta gente hemos ayudado a levantar, a cuánta gente hemos socorrido, hemos ayudado, todo por la gracia y la misericordia de Dios. Pero hemos sido un estorbo, hemos sido un estorbo para el reino de las tinieblas en Venezuela, en esta ciudad y en los lugares donde vamos. Quiere decir que yo no puedo salir de mi ciudad de refugio, porque no tendría a uno nada más buscando para matarme. Serían legiones de demonios que estarían para matar, para quitar mi vida. Por eso yo tengo que estar seguro de quién soy en Cristo Jesús y saber la importancia de qué significa una ciudad de refugio, que el Cristo de la gloria es el refugio de todo hombre y de toda mujer de la cual no podemos salir. Ciudad de refugio. Ahora, no solamente era en Israel esa ciudad. Yo puedo hablar de varias ciudades de refugio. Y una que me llama mucho la atención es comparar la iglesia con una ciudad de refugio. Porque hablamos de la salvación como refugio en Cristo. Pero esta comunidad donde estamos nosotros es una ciudad de refugio. ¿Y sabe quién debe entenderla? No tanto el que está afuera. Porque el que está afuera sabe que si necesita una ayuda tiene que correr aquí. Sino los que estamos aquí adentro, los levitas, los sacerdotes, la gente de Dios de aquí de la congregación. ¿Cuánto verdaderamente entienden qué significa la iglesia? Que si la iglesia es una ciudad de refugio y yo soy un levita y un sacerdote, yo tengo que tener mis brazos abiertos para ayudar a todo el que entre por esa puerta. Cuando yo entiendo eso, yo entiendo que la iglesia no es para chisme. Yo entiendo que la iglesia no es para criticar. Yo entiendo que la iglesia no es para señalar a nadie. Cuando yo entiendo que yo como iglesia soy casa de refugio y ciudad de refugio, yo voy a cuidar a los nuevos creyentes. Yo voy a cuidar de las almas. Yo voy a cuidar de mi hermano. Yo voy a cuidar de mi líder. Yo voy a cuidar de mi pastor. Yo voy a cuidar de todo el que esté a mi lado. Pero cuando la gente no ve la iglesia como una ciudad de refugio, puede hacer cualquier cantidad de cosas. Por eso es que la iglesia ha perdido el sentido de qué significa una ciudad de refugio. ¿Cómo viene el que viene de afuera? El que viene de afuera, hermano, viene humillado. El que viene de afuera viene destruido. El que viene de afuera viene avergonzado por Satanás. Viene con su matrimonio destruido. El que viene de afuera viene huyendo del pecado. El que viene de afuera viene herido por las consecuencias del mundo y del pecado. Y debe haber una iglesia consciente de que es una ciudad de refugio. ¿Para qué? Para que la iglesia le abra, hermano, los brazos al que llegue a este lugar. Que la iglesia le dé una palabra de aliento al que llegue a este lugar. Que la iglesia se convierta en una bendición para el que entra por esa puerta. Por eso no hay lugar para las cosas malas dentro de la iglesia. Usted se imagina a alguien que viene por esa puerta, hermano, sediento, humillado, buscando una palabra, y lo que consigue es un rechazo, lo que consigue es una crítica, lo que consigue es una murmuración, lo que consigue es un señalamiento. La iglesia de Cristo, no estoy hablando de aquí de la iglesia, estoy hablando a nivel general. Muchas iglesias han perdido el sentido de para qué están allí. Por eso es que la iglesia debe haber siempre, hermano, una visión clara, el cual es la visión y para qué fuimos llamados en la congregación. Usted es una ciudad de refugio. Usted sabía que usted personalmente es una ciudad de refugio. Pero una ciudad de refugio, en vez de matar a los que llegan a ella, más bien los cuida y los protegen. La iglesia, cuando mata a sus propios creyentes, se convierte en una iglesia asesina. Por eso debemos preservar la vida de la gente, no importa lo que hayan hecho. Vea que la ciudad de refugio no tiene nada que ver con lo que hizo la gente. La ciudad de refugio está allí para recibirlo, para guardarlo y para protegerlo. A nosotros no nos importa si era malandro, si era prostituta, si era delincuente. A nosotros no nos interesa la vida pasada de la gente. ¿Sabe qué nos importa? Que esa persona permanezca en Cristo Jesús y alcance la salvación y la vida eterna que Dios le da. A su nombre, gloria.
¿Cuánto dan gloria a Dios? Hay una historia que me llama mucho la atención. Quiero que la busquen allí. Primera de Samuel 22. Gloria a Dios, aleluya. Primera de Samuel capítulo 22. Usted es una casa de refugio. Dígale que tiene a su lado: tú eres casa de refugio. Vea lo que dice aquí. Yéndose luego David allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron a él. Diga conmigo: vinieron a él. Ve a quienes vinieron. Y se juntaron con él todos los afligidos, todos los que estaban endeudados, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. ¿Quién era David? David era una ciudad de refugio. Él como hombre y él como persona. Aquí es donde viene la pregunta: ¿cuántos de nosotros somos ciudad de refugio? Porque aunque él estaba huyendo, aunque él esté en prueba, aunque él esté en lucha y en batalla, él era un hombre que la gente lo iba a seguir, porque él tenía una palabra para la gente. Él tenía una esperanza para la gente. Él tenía un propósito para los que estaban allí. Vea que no era cualquier persona afligido, enlutado, amargado, gente que no tenía nada que dar, que necesitaba un refugio. Corrieron a David. ¿Usted sabe qué significa eso? Que nosotros debemos convertirnos en una ciudad de refugio. Que si hay un necesitado, una viuda, un huérfano, alguien afligido, alguien con una prueba, alguien con una lucha, puedas tú ser una casa de refugio. Que cuando lleguen a ti, esa persona reciba lo correcto, reciba el refugio, reciba palabra de Dios, reciba una oración, reciba una administración, reciba algo de Dios. Pero tristemente, usted sabe lo que consigue la gente cuando va a refugiarse en alguien: chisme. Usted sabe, una gente que venga afligido: hermano, me estoy sintiendo mal, estoy afligido porque un hermano me hizo algo incorrecto. Y va pensando que la persona es una casa de refugio. Cuéntame, ¿quién te lo hizo? El hermano tal. Yo sabía. Ese es el propio diablo. Yo, siendo tú, no voy más para esa iglesia. Yo también estoy pensando en irme. Desde hace tiempo que me quiero ir. Estoy orándole a Dios para irme. Estoy esperando confirmación para yo salir de ahí. ¿Usted cree que sea una casa de refugio? Es una casa del diablo lo que está ahí. Es una casa de demonios. Porque si fuera una casa del Espíritu, el Espíritu de Dios es gozo. El Espíritu Santo es paz. El Espíritu Santo es benignidad. El Espíritu Santo es fe. El Espíritu Santo es mansedumbre. El Espíritu Santo es amor. El Espíritu Santo es templanza. Los frutos del Espíritu tienen que estar en una casa de refugio. Para ser casa de refugio, tiene que ser un hombre y una mujer de Dios. Denle un aplauso fuerte al Señor en esta hora. ¿Qué está esperando una persona afligida? Alguien que sea espiritual, alguien que de la abundancia del corazón hable en la boca, alguien que te diga: hermano, las luchas son necesarias. Yo pasé por eso también, pero yo perseveré. Yo estoy aquí para ayudarte. Quizás el hermano se enfrió, pero vamos a hablar con él, vamos a orar. Hablate con el pastor, vamos a hablar con tu líder, vamos a hablar con el pastor. Te animo, vamos a seguir adelante. Pon la mirada en Cristo, pon la mirada en Dios, pon la mirada en Jesús. Acuérdate de tu salvación. Esa es una casa de refugio. Alguien que tiene una palabra de Dios para alguien que viene herido, viene huyendo. Satanás lo quiere matar, y cuando llega a una casa de refugio lo terminan de matar adentro. Es lo mismo que alguien venga huyendo en una casa de refugio. Llegó corriendo y cuando pasa, ¡fua!, le meten una puñalada. ¿Para qué corrió? ¿Para qué huyó?
Entonces usted tiene una responsabilidad. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad. Yo me imagino a David diciéndole: de esta vamos a salir. Yo me imagino a David diciéndole a los enlutados: no te preocupes que tu luto será quitado. Yo me imagino a David diciéndole a los endeudados: Dios pagará tu deuda. Yo me imagino a David diciéndole a los amargados de espíritu: tu amargura se convertirá en gozo. Y esa gente, yo no sé qué hizo David con ellos, pero si usted se da cuenta, enlutado, endeudado, amargado de espíritu. Me gustaría ver por un huequito a David metido en esa cueva haciendo un culto, dando una charla, dando una conferencia, dando algo. Yo no sé qué hizo David con ellos, vea. Pero cuando tú eres ciudad de refugio, tú puedes transformar la mente de la gente. Tú puedes cambiar a las personas. Porque esos mismos hombres que llegaron enlutados, endeudados y amargados de espíritu, se convirtieron en los valientes de David. El ejército más grande que había en el Medio Oriente era el que comandaba a David. ¿De dónde vinieron? Vinieron de esa gente que estaban afligidos, amargado de espíritu. Ve la responsabilidad que tú tienes. Si tú eres ciudad de refugio, tú no matas a nadie, sino que lo levantas, lo proyectas, porque el que va corriendo a ti puede ser el próximo integrante de tu ejército, puede ser el guerrero que pelea a tu lado las próximas batallas. Por eso no debemos matar a la gente, debemos ser ciudad de refugio y tener palabra de bendición para todos aquellos que lo necesitan. A su nombre gloria. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Imagínese a David diciéndole a esa gente: no, varón, yo no tengo nada para usted. O hablándole mal, sin darle una palabra de esperanza. Por eso yo entiendo algo importante. Ciudad de refugio, el evangelio. Ciudad de refugio, nuestro Señor Jesucristo. Tienes una prueba, una batalla, una guerra, ¿para dónde vas a correr? Corre para el refugio. Corre a la presencia de Dios. La iglesia se convierte en una ciudad de refugio. Por eso la importancia que los líderes se enfoquen en el trabajo de las almas. Una persona que llega aquí llorando, hermano, con problemas, pero nadie le hace caso, nadie lo saluda, nadie sabe cómo se llama. Hermano, no estamos en el mundo. No estamos en el mundo donde tú ves una persona y si tú no lo conoces, tú no lo tratas, tú no lo saludas. No, desde que alguien entra por esa puerta, algo quiere, algo vino a buscar, algo necesita. Esa debe ser la visión de la iglesia. ¿O es que acaso la gente fue a una iglesia porque se extravió, no hallaba dónde ir y entonces por casualidad ahí? ¿Usted cree que alguien se equivoca con entrar a una iglesia? Nadie se equivoca. Nadie va a decir: oye, entré aquí, ¿esto qué es? Es un mercado, yo venía por Orinoco y entré aquí. Todo el que entra por esa puerta tiene una necesidad. Todo. Cuando usted identifica eso, cristiano, así no sea diácono, así no sea líder, usted saluda, usted le da la mano a ese hermano, usted le dice: yo necesito hablar con usted, cuénteme, ¿cómo se llama usted? ¿Cuál es su nombre? No, yo vengo, me trajo otra persona, estamos a la orden para servirte. Sé ese primer amigo, sé esa primera persona que conozca a esa persona, sé esa primera persona que extiende la mano, sé esa persona que se convierte en una ciudad de refugio. Pero hay gente que están viendo: ¿viste esa mujer cómo vino vestida? ¿Usted cree que una gente que viene del mundo huyendo del diablo y de Satanás le interesa cómo está vestido la gente? ¿Cómo está peinado la gente? No, no le interesa nada de eso, mi hermano. El que piensa en eso es alguien que está desconectado de Dios. Es alguien que está, mire, fuera de orden totalmente en la escritura, en la Biblia, y desconectado de Dios. El que viene a una ciudad de refugio, lo más importante es su salvación. Lo más importante es lo que viene a recibir de parte de Dios. Eso es lo que se convierte en la columna vertebral de alguien que escapa del mundo y que viene a los caminos del Señor. Por eso no hagas como Simeí. Simeí salió y le costó la vida. Simeí perdió la oportunidad que se le dio. Y esa revelación de la gracia en medio de la ley, yo la puedo ver clara allí. Esa ciudad de refugio era Cristo diciéndole a todos los pecadores de Israel: el que corra a mí va a echar refugio, el que corra a mí tendrá salvación. Es una figura de Cristo diciendo: el que corra por su vida la salvará.
pero el que se quede allá la va a perder. Por eso debemos atesorar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Ciudad de refugio la iglesia. Ciudad de refugio cada hombre y cada mujer que está en este lugar. Cada líder es una ciudad de refugio. Cada célula es una ciudad de refugio. Y todo el que llegue ahí, hermano, préstele la mejor atención y entienda que escapó de la muerte para encontrar vida y encontrar una esperanza en usted. Alguien le da un fuerte aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos, y nos ponemos de pie en esta mañana. Oh, gloria, aleluya. Mañana tarde ya. Gloria a Dios, aleluya. Yo no sé cuántos en esta mañana valoran lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario.